Los protocolos de soporte clínico nos dan la oportunidad de tener una nueva forma de pensar y una nueva forma de actuar clínicamente. Como plantea Albert Einstein, es una locura pensar que las cosas cambien si las continuamos haciendo de la misma manera. El trabajo en equipo no solamente en el día a día, sino construir diariamente la manera como vamos a actuar. Es un trabajo interdisciplinario y en consenso. ¿Cómo aplicar el protocolo de soporte clínico a través del razonamiento diagnóstico y de manejo? Y aquí vamos a unir lo que es el razonamiento clínico con la tecnología y una nueva forma de gestión interdisciplinaria. ¿Qué es el razonamiento clínico? El razonamiento clínico es un término usado para describir el proceso de inferencia que los clínicos expertos llevan a cabo para resolver un problema médico. En la medicina actual se acepta que el razonamiento clínico es un componente central de las competencias del médico y algunos lo definen como el proceso por el cual los médicos encauzan su pensamiento hacia un diagnóstico probable. Se le considera una combinación entre el razonamiento hipotético deductivo, el reconocimiento de patrones clínicos y la intuición. Como planteó Blas Pascal, el razonamiento es el método lento y tortuoso por el cual aquellos que no saben la verdad la descubren. Pienso, luego existo. Trabajaremos para construir el camino del trabajo de la construcción interdisciplinaria, del trabajo interdisciplinario, para comunicarlo y manejar y tratar a la familia, a los pacientes, respetando sus preferencias y las circunstancias que tienen. Vamos a construir entonces un protocolo clínico consensuado antes de atender al paciente. En el razonamiento diagnóstico y manejo se describe en la medicina que el 80% de los errores se deben al proceso de diagnóstico. Entonces tenemos que perfeccionar el proceso diagnóstico en una forma diferente a como lo aprendimos en la escuela de medicina o en la escuela osleriana, que fue nuestra escuela y que tenía una tremenda fortaleza, pero que ha tenido que reforzarse en algunos aspectos que son antiguos, pero que tienen una vigencia tremenda, como el análisis bayesiano. Partimos en el razonamiento porque el paciente no viene con una enfermedad o con un diagnóstico, sino que viene con signos, síntomas, problemas, exámenes, resultados detectados en la historia clínica y en el examen físico. Aquí tenemos que hacer un enfoque no solamente clínico, sino biopsicosocial y espiritual. En el inicio del proceso diagnóstico, la construcción del síndrome, que es la interrelación entre los signos y síntomas, los factores epidemiológicos, fisiopatológicos, sociales, que rodean a la enfermedad actual, al paciente o a la persona. Entonces el síndrome es fundamental para poder construir un diagnóstico diferencial, para hacer un listado de problemas, para hacer el diagnóstico de trabajo y hacer una correlación e integrar. El síndrome nos permite hacer un diagnóstico diferencial coherente y personalizado con el paciente o con la persona que tenemos delante. Nos permite entonces hacer un cálculo de la probabilidad pretest de cada uno de las hipótesis diagnósticas, teniendo un fundamento fisiopatológico y epidemiológico, basándose en el sexo, la edad, la estratificación de los riesgos, la consideración de los riesgos sociales, que son muy importantes, y viendo un enfoque socioeconómico, cultural, biopsicosocial, que es una forma muy integral. Tenemos que considerar entonces el peor escenario, situaciones que pueden poner en peligro la vida del paciente, para hacer el diagnóstico de exclusión, aunque no sean lo más probable,
pero son lo más grave potencialmente y tenemos que excluirlo algunas veces o muchas veces. Y eso lo determinamos viendo el curso de evolución de la enfermedad actual. Entonces siempre hay incertidumbre, como lo planteaba Sir William Osler. La medicina es una ciencia de incertidumbre y un arte de probabilidades. Entonces esa incertidumbre, el médico que se enfrenta a esa incertidumbre va con percepciones, con alertas. Hay que estar alerta a cualquier situación y formularse estructuralmente algún interrogante en el diagnóstico o en el manejo de este paciente en la situación clínica. Un interrogante que está estructurado con la pregunta pico, como es el de paciente, de intervención, de la comparación y el resultado esperado. El paciente o la población a la que pertenece el paciente, la intervención, lo que voy a hacer, a comparar, qué estudio le voy a hacer, qué estudio voy a comparar, cuál es el mejor estudio o cuál es el mejor tratamiento, cuál tratamiento le da más sobrevida, menos de riesgo, costo-beneficio. Entre los estudios de laboratorio y los estudios de diagnóstico están entonces la consideración importante del sobreuso de estos estudios, del sobreuso. Entonces tenemos que hacer uso racional de estos métodos diagnósticos. En los estudios de laboratorio tenemos que ver las características operacionales de las pruebas de laboratorio, como son la sensibilidad de especificidad, coeficiente de probabilidad, coeficiente de verosimilitud, el likelihood ratio, y asimismo con los estudios de imágenes, guiándonos por los criterios del Colegio Americano, con los criterios apropiados de los estudios de imágenes para escoger adecuadamente el estudio. En este momento, entonces, la seguridad del paciente es fundamental. Entonces tenemos que escoger adecuadamente los estudios o los métodos que vamos a hacer para hacer el diagnóstico que sean seguros para el paciente, que sean costo efectivos, como lo vamos a ver más tarde. Ya en este momento podemos estar pensando en tener un protocolo de soporte clínico que nos guíe y que nos oriente con el diagnóstico diferencial o más bien con el diagnóstico de trabajo. Y el protocolo de soporte clínico es una guía sencilla, una herramienta en la cabecera del paciente que nos ayuda al manejo y a recordar situaciones integrales. También nos permite evitar el sobrediagnóstico, hacer demasiados diagnósticos o falsos diagnósticos. En el centro de este proceso analítico, clínico y matemático, que es el bayesiano, está el paciente. El centro es el paciente con su seguridad. La actuación ética y con humanismo es fundamental. El juicio clínico, los protocolos, por ejemplo, no sustituyen el juicio clínico. El juicio clínico es fundamental. La medicina preventiva, la comunicación diáfana y efectiva con el paciente y los familiares, la consideración de múltiples comorbilidades, de múltiples medicamentos que está tomando el paciente para poder hacer un proceso integral de manejo, la calidad, tener en cuenta la calidad y la seguridad del paciente que mencionamos, las competencias y las actividades confiables del que presta el cuidado de salud, considerando el ambiente, la familia, el trabajo y la ciencia del factor humano que está involucrado el sistema, que es el desarrollo organizacional, el ambiente laboral, insumos y equipos para poder atender adecuadamente a este paciente, la tecnología de la informática y la comunicación, las guías, los protocolos, las normas de manejo, los procedimientos y la competencia del equipo de salud. Entonces, continuando, aplicando estos conceptos bayesianos, entonces nos vamos a hacer un análisis de la sensibilidad y especificidad del coeficiente de probabilidad para escoger el mejor estudio, para poner en práctica la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente. Entonces, escogiendo el estudio diagnóstico adecuadamente, dando cuidados de alto valor, o sea, considerando qué no debemos hacer, teniendo en cuenta el riesgo, beneficio y el costo-efectividad. Y entonces allí consideramos también en este proceso, ya antes de la toma de decisiones, la seguridad también del paciente, la confiabilidad, los errores que se pueden cometer en el inicio de la cadena y al final de la cadena, el protocolo de soporte clínico que hemos identificado que nos puede ayudar en el manejo de este paciente para hacer una toma de decisiones
clínicas compartidas con el paciente y los familiares para solucionar, con un enfoque en la solución de los problemas, basándose en una comunicación efectiva para dar un tratamiento correcto. Entonces, en los elementos de la decisión analítica estaba ya identificar el problema, como se identifica desde el principio, darle estructura al problema, caracterizar la información, escoger el curso de acción, tomar decisiones compartidas, considerando entonces el ambiente en que estamos en ese momento atendiendo el paciente. Entonces, no solamente hacer una historia y un examen físico bien hecho, sino que tenemos que darle una dinámica, una funcionabilidad a esta base fundamental de la medicina, que es la historia clínica y el examen físico completo, darle funcionabilidad para atender adecuadamente el paciente. Vamos a hacer una presentación de un caso clínico muy somero de preparatorio para ver los protocolos de soporte clínico que pueden estar involucrados en el cuidado de este paciente y ver cómo hacemos para aplicar estos protocolos. Se trata de un paciente de 65 años, diabético, hipertenso con cardiopatía isquémica, ya tiene 3 comorbilidades y que sufre una fractura de cadera no por caída, sino por un accidente de carro. Hace una semana había ido al cardiólogo por angina estable y recibe diltiazem y aspirina. Este paciente participó en la Selección Nacional de Baloncesto y ha sido profesor de educación física. Esta es la persona, no solamente el paciente enfermo. El paciente se controla la diabetes con metformina y glibenclamida. Llega al cuarto de urgencia y llaman a la ortopeda. Al examen clínico, consciente en regular estado general, el examen físico que está algo deshidratado, tiene dolor en la cadera derecha con rotación externa de la pierna, su presión es 115/70, tiene un pulso de 110 y una frecuencia respiratoria de 30, con una temperatura de 37 grados Celsius. La placa, la radiografía de la cadera muestra una fractura de cadera, cuello de fémur. Y los exámenes muestran una glucemia en 550, es diabético, un nitrógeno urea en 50, una hemoglobina en 10, y hace una semana cuando fue al cardiólogo tenía 14.5. Se le hacen unos gases arteriales porque está deshidratado y por la hiperglucemia y tiene un pH de 7.25, acidosis, con un bicarbonato bajo en 20, un CO2 en 25, el límite bajo, y una saturación adecuada de 95%. Y en el examen de orina se detectaron cuerpos cetónicos. Entonces, identificando los problemas, es un paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene cardiopatía isquémica, que tiene una polifarmacia, toma 4 medicamentos conocidos, tiene una fractura de cadera, está deshidratado, tiene una hiperglucemia, está hipotenso, no sabemos si está hipotenso, es una paciente hipertenso, pero tiene 115/70, tiene taquicardia y taquipnea, tiene una acidosis metabólica con cetosis, que lo muestra los gases arteriales y los cuerpos cetónicos en orina. Y tiene una anemia aguda, porque antes tenía 14,5, por un hematoma por la fractura. ¿Qué haría usted? ¿Qué decisiones clínicas tomaría? ¿Qué protocolo de soporte clínico uso en este paciente? ¿Cómo aplico el razonamiento clínico, diagnóstico y manejo? Recalcamos que el protocolo de soporte clínico no sustituye el juicio, razonamiento, ni a las circunstancias y preferencias y valores que rodean al paciente. Fíjense en la cantidad de protocolos clínicos relacionados con este paciente. Pero no podemos ponerle 10 protocolos de soporte clínico en la cuadrícula y llenar los 14 protocolos. Entonces es aquí donde el protocolo tiene que combinarse con el juicio clínico. ¿Qué voy a hacer? A ponerle protocolo de manejo de cetoacidosis diabética, que es una urgencia. A ponerle protocolo de cardiopatía isquémica, que tiene cardiopatía isquémica, pero no está descompensado, no tiene angina ahora mismo, no tiene un ANGOR, no tiene un síndrome coronario agudo en este momento.
Tiene el protocolo de manejo de fractura de cadera. Bueno, pues vino con una fractura de cadera y hay un protocolo de fractura de cadera que solo no resuelve el tema. Hacemos un protocolo de evaluación preparatoria integral. Bueno, una paciente relativamente adulto, pero entero, y hay que hacer una evaluación del riesgo cardiovascular. Bueno, tiene cardiopatía isquémica, hipertensión y diabetes. A ver cómo es el riesgo cardiovascular. Tenemos que ver el protocolo de transfusión de glóbulos rojos. Bueno, tiene 10 de hemoglobina. Tiene 10 de hemoglobina. Si lo aplicamos o no aplicamos este protocolo, o por lo menos el protocolo nos puede decir si tenemos o no que debemos transfundirle. No tenemos que completar todos los protocolos. El protocolo de manejo de hipertensión arterial perioperatoria. Hay un protocolo para el manejo perioperatorio y la presión la tiene normal. El protocolo de conciliación del medicamento. ¿Qué medicamento? Está con cetoacidosis, le seguimos dando la metformina, tiene un nitrógeno en 50, le seguimos dando la glibenclamida porque tiene 550. Entonces son preguntas importantes que hay que hacerse. El protocolo solo per se no nos resuelve, sino también es unido con el juicio clínico. El protocolo de evaluación preparatoria del paciente diabético, entonces también hay un protocolo de evaluación preparatoria del paciente diabético, o el protocolo de control de la glucemia en el paciente hospitalizado, que hay que hacer un control de la glucemia en este paciente y con el manejo de insulina. Entonces, en múltiples protocolos que no podemos ponerle ni utilizar múltiples protocolos y pensamos que estos 10 protocolos le van a salvar la vida al paciente. Entonces, tenemos que usar el juicio clínico para ver cómo podemos guiarnos en los protocolos, porque hay emergencias aquí, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de cetoacidosis diabética debemos aplicarlo porque este paciente tiene cuerpo cetónico, tiene acidosis metabólica y tiene 550. Entonces, esta puede ser una emergencia. Antes de ir al salón de operaciones hay que resolverlo. Entonces, este es un protocolo que hay que poner de salida, ¿no? Entonces, es compleja la toma de decisiones y no solamente el protocolo nos va a resolver. Entonces, tenemos que hacer el juicio clínico. Y recalcamos nuevamente, el protocolo de soporte clínico no sustituye el juicio clínico, el razonamiento, ni a las circunstancias y preferencias y valores que rodean al paciente. Siempre tenemos que recalcarlo. Entonces, aquí funciona muy importante el trabajo en equipo, Entonces, ¿qué va a hacer el equipo? ¿Cómo vamos a llamar a todo el mundo para que esté allí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para manejar a este paciente? Entonces, alguien tiene que liderizar. Entonces, en el liderazgo clínico, obviamente que la comunicación es muy importante. Si llamamos a todos los especialistas para que todos se pongan a discutir, entonces tenemos que tener un médico que lleva la batuta en el cuarto de urgencia, que debe ser el que está en el cuarto de urgencia, un emergenciólogo, y que haga lo que corresponde inicialmente y llamar al que corresponde oportunamente y adecuadamente. ¿Cómo mejoramos las relaciones entre los servicios, especialistas, equipos de trabajo? Y aquí vemos que son muchos subespecialistas que entran en el manejo de este paciente. ¿Cómo vamos a mejorar esa relación? Bueno, un grano de arena es haciendo protocolos interdisciplinarios que logren un consenso previo. Si nos manejamos previamente en consenso entre varios especialistas, no haciendo los protocolos solo por las especialidades o por los servicios, sino que haciendo protocolos interdisciplinarios entre los servicios, entre las especialidades, entre el equipo de salud o con el equipo de salud. Entonces, en ese manejo en conjunto, cuando el paciente llega a ella en su momento, entonces ya hemos consensuado, nos hemos sentado a discutir qué vamos a hacer con este paciente que tiene una patología parecida. ¿Quiénes participan en el cuidado de este paciente? Ustedes verán la cantidad de personas que participan en el cuidado de esta persona. El paciente mismo, los familiares, viene del seno de la familia, el sistema prehospitalario, si viene a través del sistema prehospitalario, los servicios de urgencia, que tienen un equipo de planta, desde el triage, el médico general, el urgenciólogo o emergenciólogo, la enfermera, el técnico de enfermería, los internos, los residentes, todo el equipo que está allí en el cuarto de urgencia, en los servicios de urgencia. Los especialistas que participan en el cuidado de este paciente, entonces también serían ortopedia porque tiene fractura de cadera, el internista de evaluación preparatoria si tiene menos de 75 años, si tiene más el geriatra, el cardiólogo, en tal caso tiene una cardiopatía isquémica y este paciente es posible que deba verlo también, para que apoye al internista y al geriatra, el cardiólogo.
pero no todos necesitan el cardiólogo. El paciente en este caso tiene una cardiopatía isquémica. El endocrinólogo, bueno, si hay endocrinólogo disponible, si no está el internista o está el geriatra. El endocrinólogo tiene una cetoacidosis diabética que la maneja el emergenciólogo, lo maneja el internista, lo maneja el geriatra, que está en el cuarto de urgencia. Los residentes de diversas especialidades, el laboratorista que tiene que ver la extracción y el trámite de los exámenes de laboratorio, el banco de sangre si requiriera el transfusión de elementos sanguíneos, el radiólogo técnico de radiología, que son los que toman las radiografías, y el radiólogo en tal caso de que se necesite para la interpretación, si no la hace el mismo ortopeda o el médico que está en el cuarto de urgencia. Y el escenario, verán, para este paciente, aparte de la inmensidad del recurso humano que participa, y esto es el día a día, minuto a minuto, el escenario es urgencia donde llega el paciente, las unidades de semi-intensivo donde van trasladados, o la unidad de cuidado intensivo cuando se requieran, a la sala cuando se requiere la mayoría, y o al salón de operaciones si se requiere una cirugía. Entonces, el método para manejar, algunos de los métodos o herramientas para manejar esta comunicación efectiva en el equipo de salud y el manejo es el método de design thinking. Se encarga de romper problemas entre los departamentos de grandes empresas, haciendo que trabajen juntos y dándole una serie de herramientas y métodos para que trabajen en una dirección similar. No cada servicio avalando cada especialidad por su parte o diciendo lo que corresponde a su especialidad, atomizando el manejo, porque esto es un manejo que debe ser integral. La filosofía del método de Lean Startup es sustancialmente diferente. La idea es construir un producto de la manera más rápida y sencilla posible. Y aquí hago la advertencia de que los libros o las guías clínicas son muy largas. Es el sustrato donde extraemos los protocolos clínicos de los libros, de la literatura, de las guías clínicas, de la mejor evidencia científica. Entonces, la idea es construir un producto que es el protocolo de soporte clínico de la manera más rápida y sencilla posible y presentarla a los consumidores, que son los que están utilizando los servicios o los especialistas y el equipo de salud, para luego ir realizando pequeños cambios de manera progresiva e ir actualizándolos. Entonces, la comunicación es lo mismo. La comunicación es fundamental, una comunicación efectiva y un trabajo interdisciplinario efectivo. Entonces, vamos a dar un ejemplo de la forma de construir. Esto es un nuevo método que se ha hecho, pero que tenemos que perfeccionarlo. Es el método de construir protocolos en una forma interdisciplinaria. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos solamente aquí. El protocolo de manejo del tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, o sea, el tromboembolismo submasivo o masivo o más delicado de alto riesgo. Entonces, allí en este paciente, porque en este paciente requiere unas intervenciones un poco diferentes al tromboembolismo que está estable, que está en una sala, o al que está en UCI. Entonces, allí participa también el escenario, son urgencias, medicina interna que maneja la anticoagulación, geriatría que maneja la anticoagulación, sus gerontes, el cardiólogo que participa aquí en el término de hacer la ecocardiografía para ver la función del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar, en este caso de tromboembolismo pulmonar submasivo o masivo. Radiología de imágenes, con la radiografía de tórax, con la radiografía con el angiotomograma para TEP, radiología intervencionista, ya sea para la fibrinolisis local o para la extracción del coágulo, y el laboratorio haciendo los estudios pertinentes, farmacias suministrando y supliendo los fármacos requeridos para el manejo de este paciente, y la unidad de cuidados intensivos en tal caso de que este paciente vaya a la unidad de cuidados intensivos. Les adelanto que este protocolo de manejo de TEP de alto riesgo va a ser discutido en un manejo interdisciplinario como está aquí, como lo menciono ahora más tarde, en las jornadas médicas de la Caja del Seguro Social el 15 de octubre, en un simposio de manejo de TEP interdisciplinario. Y otro ejemplo que doy es el protocolo de manejo de discitis. Es un problema. El complejo hospitalario
tiene este dilema de hace muchos años y hemos tratado de intervenir, viendo ver cómo podemos coadyuvar, cómo podemos poner nuestro grano de arena, estandarizando los cuidados de este tipo de pacientes y poniéndonos de acuerdo con este tipo de pacientes, disitis o absceso paravertebral. La disitis, que siempre uno piensa que esto es un manejo del neurocirujano, históricamente lo fue. Las cosas se han ido complicando con la resistencia bacteriana, con las infecciones, de tal manera que ahora requiere un manejo interdisciplinario y no todo es quirúrgico. Entonces el manejo es interdisciplinario. Y aquí participa entonces medicina interna y geriatría, que son los servicios que hospitalizan estos pacientes, además de neurocirugía. El neurólogo, que puede ser consultor cuando se requiera en este caso, el radiólogo por estudios de imágenes, la resonancia magnética, en este caso, el neurocirujano, porque potencialmente este paciente puede tener manifestaciones neuroquirúrgicas o este paciente es neuroquirúrgico o la intervención quirúrgica es fundamental, entonces neurocirugía. Radiología intervencionista, como vamos a ver más tarde, tiene un rol allí en la captación, en la detección del material para determinar el germen o para el drenaje sin ser menos invasivo que una cirugía, obviamente. La clínica del dolor son pacientes que tienen mucho dolor y el infectólogo, porque esto no solamente es una bacteria sencilla de tratar, sino que puede haber multidrogo resistencia. Entonces hay que tener cuidado con los antibióticos con este paciente que los va a requerir por un buen largo tiempo. Entonces esta construcción interdisciplinaria, que es un método que debemos establecer como el método de construcción de nuestros protocolos y esencialmente hacia la ciudad de la salud. No debemos ir haciendo los protocolos solamente, hay que hacerlo por las especialidades, por los servicios, pero hay muchos protocolos que se deben hacer interdisciplinarios y en eso ya hemos hablado previamente. Entonces aquí para profundizar un poco más en las jornadas médicas del 15 de octubre del 2021, de este año, se va a presentar el simposio de protocolo de manejo interdisciplinario de la espondilodicitis y un protocolo de consenso. Y aquí ya, entonces ya lo hemos dicho, participa medicina interna, geriatría, neurología, neurocirugía, radiología por diagnóstico e imagen, intervencionista por la muestra y el drenaje, infectología por la bacteriología, el MIC de las bacterias, en la prueba de laboratorio, no solamente los cultivos, sino también las PCR o las pruebas específicas para los diferentes gérmenes o para si es tuberculosis, el manejo integral por el hospitalista. Este es un concepto que también queremos introducir, que es el manejo en conjunto. Entonces no es 5 personas, 5 servicios o 5 especialidades diciendo lo que creen conveniente hacer con el paciente, sino alguien que sea el director de la orquesta, que en este caso es el hospitalista, para hacer un manejo en conjunto. Tampoco es el que es Superman y va a manejarlo todo, es un manejo interdisciplinario. Y aquí en este manejo es importante tener en cuenta para la toma de decisiones la evidencia científica. Tenemos que basarnos en la medicina basada en la evidencia, no en la experiencia solamente, la medicina basada en la evidencia. Obviamente la experiencia en el manejo o en el tratamiento de los problemas o de las patologías o de las enfermedades es fundamental, pero no sustituye la evidencia científica. La evidencia científica es fundamental. Y los valores y preferencias del paciente. Entonces, este es un conjunto para la toma de decisiones interdisciplinarias. Entonces, aquí tenemos que actuar para ponernos de acuerdo, para construir integralmente, para después actuar integralmente. Esto ya lo habíamos mencionado. Y vamos entonces al protocolo de manejo interdisciplinario del TEP, profundizando, porque así es como queremos construir protocolos interdisciplinarios y tenemos que ir a construir mucho más protocolos en esta forma. Aquí vamos a estratificar el riesgo del tromboembolismo pulmonar y el riesgo obviamente basado en todas las comorbilidades que puede tener el paciente y en la función del ventrículo derecho y en la hipertensión pulmonar en este caso. Obviamente, nuevamente repito, participa urgencia, entonces esto no es un protocolo que debe hacer medicina interna solo, o geriatría solo, o cardiología, o intensivo, o algún servicio solo. Este es un protocolo que debemos construir con urgencia, con medicina interna, con geriatría,
con cardiología, porque el rol del ecocardiograma en muchos casos es fundamental. No podemos estar haciéndole cateterismo derecho a los pacientes, a estos tipos de pacientes, entonces no tenemos la capacidad de hacerlo, pero el ecocardiograma sí podemos, si hacemos uso racional del ecocardiograma, no se lo vamos a pedir a todos, pero debemos hacer uso racional del ecocardiograma, que nos va a ayudar mucho en la estratificación, como vamos a verlo aquí en este simposio. Radiología y radiología intervencionista, con nuevos métodos de tratamiento, de manejo, diferente a lo tradicional que era la anticoagulación o la fibrinolisis sistémica, y puede haber una fibrinolisis local, y esto reza también para la trombosis venosa profunda de venas grandes, como el ilio femoral. Entonces aquí juega un papel importante la fibrinolisis y la extracción del coágulo, que esto lo va a explicar radiología intervencionista, que tiene su casuística y su trabajo y su protocolo de actuar. El laboratorio, la farmacia y la unidad de cuidado intensivo, entonces haciendo protocolos interdisciplinarios en forma colaborativa entre las especialidades del servicio para poder lograr un consenso previo, para luego actuar en una forma consensuada. Y estos son los detalles ya de que el 15 de octubre a las 7 de la mañana se arranca con la estrategia para construir un protocolo interdisciplinario, que bueno, que ya se la saben, el protocolo de diagnóstico y estratificación de urgencias. El diagnóstico cuarta urgencia debe ser cuarta urgencia debe ser el diagnóstico apropiado, entonces no le podemos estar haciendo angiotomografía a TEP de baja probabilidad. Entonces tenemos que hacer un dímero D, entonces se está abusando también de la angiotomografía para test de baja probabilidad. Entonces esto es una responsabilidad del servicio de urgencia, que va a construir el protocolo de diagnóstico y la estratificación en urgencia. El rol del ecocardiograma en la estratificación del riesgo, entonces aquí va a participar cardiología. El protocolo de la anticoagulación tradicional, que lo que hace es evitar que se forme más coágulos, porque no es que va a disolver el coágulo, y lo que hemos hecho toda la vida en todos lados del mundo, anticoagulación. El rol de la radiología intervencionista, que es un rol aquí que eso ya se está haciendo hace mucho tiempo, pero que es una cosa como de premier aquí, ¿no? Vamos a hacer un manejo diferente, un enfoque diferente con radiología, con el apoyo de radiología intervencionista. Y las aplicaciones para el diagnóstico y manejo del tromboembolismo pulmonar, que son aplicaciones APP para el celular, que debe tener todo el servicio de urgencia, todos los que están en el servicio de urgencia deben tener por lo menos cuatro escalas que deben evaluar para ver el riesgo de este paciente. Hay 4 escalas que pueden decidir definitivamente este paciente es de bajo riesgo y este paciente no requiere ninguna intervención, ningún angiotomograma, y eso lo dicen estas escalas, como la escala de Geneva-Wells y las otras escalas para el tromboembolismo pulmonar. Aquí vamos a participar en este simposio con la doctora Gloria Vega, que es la jefa del cuarto de urgencia del complejo hospitalario y emergencióloga, y va a dictarnos sobre el diagnóstico y la estratificación en el servicio de urgencia. La doctora Erika Ortega, que está encargada de la unidad de ecocardiografía del servicio de cardiología del complejo hospitalario, internista, cardióloga y ecocardiografista, y nos va a intervenir sobre esta estratificación del riesgo. El doctor Liani Montilla, de Medicina Interna, tiene una maestría en nutrición y docencia superior, y que el servicio de medicina interna tiene una clínica de anticoagulación en la cual él también participa, o participábamos antes del COVID, y entonces esa clínica tiene 28 años ya, y siempre nos hemos dedicado a la anticoagulación en trombosis venosa profunda y TEP. La doctora Beatriz Llorente, que es especialista en medicina interna, un joven internista muy bien preparada, y la doctora nos va a hablar sobre las aplicaciones, de una forma moderna, las aplicaciones en el APP, en el celular, para el manejo de esto, porque los médicos deben ayudarse, no podemos solamente depender de nuestro conocimiento, que pensamos que lo tenemos, o depender de nuestra memoria. Entonces, estas aplicaciones son muy importantes, pero esta tecnología y el uso de esta tecnología hay que usarla de una forma humana, y ética, y no autómata, ni tampoco como una receta de cocina. Entonces tenemos que ver no solamente el paciente, sino la persona. Entonces, al aplicar la tecnología
moderna, toda la tecnología, la alta tecnología, tenemos que hacerlo con más humanismo y con menos automatismo. El doctor Gilberto Chani, que es el jefe del Departamento de Radiología, radiólogo intervencionista, que nos va entonces a explicar su protocolo, su manejo, su casuística de lo que ha hecho, porque ya él tiene un recorrido aquí construido del nuevo, no es nuevo método, pero bueno, aparentemente en la medicina del mundo sí es un enfoque diferente en los últimos años sobre el manejo del tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Y yo les hablaré entonces desde el inicio sobre el tema de cómo construirlo, que ya esto lo hemos presentado. Entonces termino aquí, muchas gracias. Quiero decirle que tenemos que pensar diferente para actuar diferente. Eso no quiere decir que la tradición escuela osleriana, la escuela donde nosotros hemos seguido la medicina durante todos nuestros 47 años de trabajo, esa es nuestra escuela, pero tenemos que modificar la forma de actuar, enseñar diferente, porque tenemos que enseñar que el manejo es a través del manejo interdisciplinario y no solamente por las especialistas o por las especialidades o por los servicios. Muchas gracias.